Muy buenos días a todos mis amigos y hermanos que nos acompañan permanentemente en este ciclo maravilloso de la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias a todos quienes nos acompañan a través de radiogenesis.tv y quienes están presentes también a través de Vivo para Cristo TV allí en Suecia, Estocolmo y para toda Europa. Ustedes bienvenidos. Vamos pues a la continuación. Terminamos nuestro primer ciclo en el libro de Bereshit, toda la historia apasionante desde la creación, pasando por el diluvio, la historia de Noé, sus hijos, entrando al tiempo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y por supuesto toda la vida apasionante de este hombre maravilloso llamado José, de quien hasta el punto del capítulo 50 encontramos, y José muere a los 110 años de vida. Pero no es que cerremos propiamente un ciclo, porque evidentemente Génesis a Éxodo es más que cerrar un ciclo, es la continuación de Génesis. Ahora vamos a nuestro segundo ciclo en el libro de Éxodo, el libro de Shemot. Éxodo, la palabra Éxodo propiamente significa salida. Así es que es interesante notar que tanto Génesis como Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, todos tienen un autor escrito. El autor de la escritura es, por supuesto, Moisés, quien aparece ahora aquí, precisamente en la historia del libro de Éxodo. En el capítulo 24, verso 4, si usted me acompaña un momento, por favor. En el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 4, dice la palabra: y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Así es que acompáñeme por favor al libro de Éxodo. Vamos al capítulo 1, verso 1, y damos comienzo a esta segunda jornada de nuestro estudio bíblico devocional. Hay una pregunta importante en toda esta historia. ¿Por qué razón Dios, el Padre Eterno, que ama, que permitió de un grupo de 70 personas que entraron con Jacob en Egipto, y que veremos un poco más adelante, dice 600,000 posteriormente, ¿por qué razón Dios permitió que este pueblo, esta nación ahora, sean pasados por este tiempo de esclavitud? Esa es la pregunta más importante con la que damos comienzo a nuestro estudio bíblico de Éxodo. ¿Por qué razón Dios permitió la esclavitud de su pueblo? Y por supuesto la Biblia nos da la respuesta. Capítulo 1 dice, verso 1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia y mencionamos sus nombres desde el primogénito en adelante: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Hasta aquí 11. 11 nombres de los que serán ahora los que conformarán las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque el verso 5 nos dice, y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Ya lo vimos en Génesis, ahora lo resaltamos en Éxodo. Y José estaba en Egipto. Es decir, estando José en Egipto, ahora completamos las 12 tribus. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Muy importante, toda esta generación de José y los 11 anteriores que hemos mencionado, dice el texto, todos murieron. Toda esa generación murió. Por lo tanto, ahora vemos que ¿quiénes quedan? Los hijos y por supuesto incluso ya los nietos y por supuesto incluso ya los bisnietos. Porque recordemos, por ejemplo, que en el caso de Judá, cuando él llegó a Egipto ya tenía hijos y aún nietos. Ahora bien, y murió José y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Yo quiero pedirle, por favor, que en este primer texto de Éxodo capítulo 1, verso 7, subraye la expresión en extremo. Este pueblo que vamos a ver que ahora ya no son un grupo de personas, emigrantes, que procuraban establecerse de manera temporal. Recuerden que el pueblo de Israel vino a habitar en el territorio de Egipto por una circunstancia
propia de la hambruna que había en el lugar. Y recordemos que la expresión de ellos es: nosotros venimos de manera temporal, vamos a estar en esta tierra de manera temporal, no venimos a habitar en ella, venimos como transeúntes, entre tanto se soluciona este problema de la hambruna. Sin embargo, vemos cómo en el verso 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. En extremo, aquí hay una palabra que es importante, o sea, no es solamente que fueron bendecidos y prosperados, sino que dice la palabra en extremo, y aquí en extremo nos está indicando grandemente. Dice, se multiplicaron y fueron aumentados. Recuerden, siempre tengan de presente el texto de Génesis capítulo 1, verso 28, cuando nos dice: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Siempre el propósito de Dios ha sido que la raza humana, la generación tras generación se multiplique y se multiplique. Y aquí en Éxodo es muy importante tener presente esta expresión, porque evidentemente veremos cómo no solamente se multiplicaron, sino que sobreabundaron. Incluso pareciera ser que cuando los hijos hebreos nacían, no nacían 1 o 2 o 3, nacían incluso hasta 6 hijos en cada parto. Es una manera interesantísima de ver cómo había esa gran multiplicación. Verso 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo faraón, un nuevo rey que no conocía a José. Muy importante este dato que nos entrega Éxodo en su introducción. Un nuevo faraón. Recordemos que el faraón anterior, cuyo nombre nunca se nos indicó, este faraón no solamente recibió a José, no solamente recibió la interpretación de los sueños, sino que adicional a ello, evidentemente, tenía un aprecio extraordinario en la vida de José, al punto que lo nombró gobernador y le entregó toda autoridad sobre las tierras y sus alrededores en Egipto. Sin embargo, después de la muerte de José, aunque el pueblo de Israel empezó a crecer y a multiplicarse y a ser prosperados grandemente, ahora hay un nuevo rey, hay un nuevo faraón que no conocía de ninguna manera a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿En qué momento estos 70 llegaron a convertirse en un pueblo mayor que el pueblo egipcio? Y dice, y aún más fuertes que nosotros. Es decir, que ahora el faraón ve al pueblo de Israel no solamente en mayor número, sino que además ahora los ve como un potencial enemigo, toda vez que son muy fuertes, más fuertes que nosotros, dice esa palabra. Muy bien. Interesante notar entonces, mis amados hermanos, en esta introducción, verso 9, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El transcurso de este estudio de Éxodo nos va a llevar a lo largo de 40 capítulos. ¿Con cuántos capítulos cerramos Bereshit? Con 50. Éxodo nos va a hablar de toda esta historia del pueblo de Israel, ahora la nación de Israel, a través del desierto, saliendo de Egipto. Vamos a encontrar los aspectos más importantes de los mandamientos y toda la historia apasionante en la vida de Moisés. Pero también es importante recordar que estos 40 capítulos que nos van a acompañar a partir del día de hoy están repartidos también a lo largo de 1213 versículos. De tal manera que nuestro estudio del libro de Éxodo lo vamos a repartir en 5 partes de la siguiente manera. Dentro de los capítulos, del capítulo 1 al capítulo 15, hablaremos en primer lugar de la historia de lo que fue el pueblo de Israel, la manera como fue entrado en opresión, en esclavitud, pero a su vez de toda la estrategia que Dios permitió para entrar al proceso de ser libres. Muy importante. De los capítulos 16 al capítulo 24 veremos lo que ha significado la travesía en el Sinaí, y allí, por supuesto, el punto más glorioso en todo nuestro estudio, cuál es la entrega de los mandamientos. Muy importante, porque recordemos que hasta este momento teníamos unas ordenanzas, que eran las ordenanzas de Noé, 7 preceptos de Noé. Ahora nos encontramos frente al Decálogo, los 10 mandamientos y lo que sucede allí precisamente en el Sinaí.
y algunas otras leyes que también es importante que tengamos presente. Del capítulo 25 al capítulo 31 veremos un modelo importantísimo respecto de lo que significa la construcción del tabernáculo. Esto es extremadamente importante porque no solamente tendremos las medidas, las formas, los diseños, los colores, los utensilios, las herramientas, todo lo que Dios ilustra y determina para que se construya ahora esa casa maravillosa de Dios con nosotros en el tabernáculo. Del capítulo 32 al capítulo 34, ahora nos veremos enfrentados a lo que es precisamente el tiempo de la apostasía. Y en este tiempo de la apostasía hablaremos justamente de lo que tiene que ver con el becerro de oro. Allí en este punto nos daremos cuenta de algo extremadamente importante, precisamente lo que tuvo que suceder en el capítulo de... Acompáñeme por un momento, por favor, al libro de Ezequiel. Yo quiero avanzar en esta respuesta. En el libro de Ezequiel, vamos un momento por favor al libro de Ezequiel, en el capítulo 14, libro de Ezequiel, en el capítulo 14, por favor, acompáñame un momento al libro de Ezequiel, en el capítulo 14. Pregunta número 1 del estudio bíblico del libro de Éxodo. ¿Por qué razón el pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios, pueblo llamado por Dios, establecido por Dios, ahora pasa de su condición de una nación santa a convertirse a un pueblo esclavo, humillado y pasado por todo tipo de circunstancias y de adversidades? La respuesta la vamos a encontrar, repito, cuando lleguemos a los capítulos 32 y 34, hablaremos acerca de todo lo que tiene que ver con el becerro de oro, pero quiero confirmarlo con el libro de Ezequiel. Aquí está la respuesta. Léalo conmigo, Ezequiel capítulo 14. Dice la palabra: vinieron a mí, está hablando el profeta, algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Por favor, subraye la expresión ídolos en su corazón. Y han establecido tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Yahweh el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo, Yahweh, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Es decir, que a la pregunta más importante en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, ¿por qué razón la nación de Israel ahora es sometida al proceso de esclavitud? La respuesta la encontramos justamente aquí, la veremos en el capítulo 32 al 34 con la historia del becerro de oro. Es decir, el pueblo de Israel, una vez viene el proceso de ya no está José. Recordemos que José siempre se preocupó para que sus hermanos, su familia estuviesen en Gosén, apartados de toda cultura egipcia, de toda idolatría, de todo paganismo de los egipcios. Pero ya no está Jacob, ya no está José. Ahora, ¿quién están? Los hijos, los nietos, los bisnietos. ¿Y qué encontramos en ellos? Encontramos que a lo largo de estos años es evidentemente como su corazón se asimiló. Recuerden que dijimos que la palabra asimilar la vamos a escuchar con mucha frecuencia. Asimilar significa se hicieron iguales, semejantes, empezaron a tener idolatría en su corazón, empezaron a tener idolatría de otros dioses, apartándose del Dios eterno que los había llevado en todo este proceso. Por lo tanto, Dios en su justicia santa, por supuesto, determina que ahora este pueblo que ha dañado su corazón
asimilándose al pueblo egipto en idolatría, en paganismo, pues va a pagar una consecuencia por esta situación. Recordemos que se está cumpliendo algo profético, porque en el libro de Génesis, recordemos como en el capítulo 35, ¿qué dijo Dios a Abraham? Dijo, evidentemente, en el libro de Génesis, en el capítulo 15, en el verso 13, Abraham recibe una palabra y en esa palabra Dios le dice precisamente a Abraham que su pueblo, ¿cuál? Israel, que vendrá posteriormente, pasará a tener un tiempo de esclavitud. Esto, por supuesto, Abraham en este momento todavía no lo puede comprender, pero lo fue transmitido a quien, a Isaac, y posteriormente fue transmitido a quien, a Jacob. Cuando Jacob pisa la tierra de Egipto, él entiende que evidentemente aquella palabra profética que su abuelo le había enseñado, Abraham le había enseñado, se estaba cumpliendo ahora con José y se cumpliría después, posteriormente, con sus hijos. Muy bien, entonces la palabra se está cumpliendo hasta este punto. Ahora el pueblo de Israel está condenado a ser un pueblo esclavo. Y finalmente, en nuestro avance del libro de Éxodo, llegaremos a los capítulos 35 y 40, en lo que ahora será el cierre de oro para nuestro estudio bíblico de Éxodo, y es propiamente la construcción de lo que es evidentemente el tabernáculo. Así es que cuando nosotros vemos en esta historia que tenemos ahora presente en el libro de Éxodo, quiero que resaltemos ya en nuestro primer capítulo, en la introducción que estamos desarrollando hoy, cómo todo este pueblo empezó a crecer de manera extraordinaria. Por lo tanto, el nuevo rey, el nuevo faraón, empieza a determinar ordenanzas. Estas ordenanzas tenían como propósito, ¿cuál? El evitar el crecimiento del pueblo de Israel, para lo cual lo que hizo fue empezar precisamente a esclavizarlos, a forzarlos, a maltratarlos, a exigirles trabajo duro, trabajo rudo, y al ver que todas estas cosas no funcionan, entonces decide, y vamos a llegar a este punto, llamar a las parteras para que ahora ellas sean las encargadas de matar a los niños que nazcan varones, de tal manera que la condición de semilla no continúe. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Aquí hay algo muy importante, con sus cargas. Empezaron el pueblo de Israel, que venía de vivir una vida de mucha comodidad a través de José, ahora se convierte en un pueblo esclavo y pasan a llevar muchas cargas. Por eso la palabra es tan preciosa cuando nos dice, todos los que estáis cargados y cansados, venid a mí, dice el Mesías. Amén. Ahora dice, y les colocaron cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Estas dos ciudades quedaban una a la par de la otra, justo desde el punto de vista de Gosén, donde habitaba inicialmente el pueblo de Israel. Pero en cuanto más los oprimían, dice el texto en el verso 12, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¡Qué interesante! Entre más esclavitud había, entre más opresión se daba, el pueblo de Israel con mayor fuerza se multiplicaba. ¡Qué importante esta historia! Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio al cual se obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de ellas llamada Cifra y otra llamada Fua, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Esta es la primera condición que el faraón empieza a colocar con el ánimo de que no haya más multiplicación del pueblo de Israel. Pero las parteras, y subraye por favor en el capítulo, verso 17, subraye la expresión, pero las parteras temieron a Dios, temor a Dios. Aquí hay una palabra muy interesante, el temor a Dios. Esta palabra ya la habíamos visto en el Génesis. Recordemos por un momento cuando Sara fue raptada, recuerden esa historia por el rey Abimelech. Recuerden que Abraham dice, no es mi esposa, es mi hermana.
Y luego cuando se conoce la verdad, el rey le pregunta, ¿por qué dijiste que es tu hermana? ¿Por qué no dijiste que era tu esposa? Dijo, porque tuve temor, porque ustedes sentí miedo de que me fueran a matar, porque ustedes no tienen temor de Dios. Aquí está esa expresión, temor de Dios. Entonces, el temor a Dios es esa reverencia. El temor a Dios aquí nos habla de tener miedo. Abraham tuvo miedo de que le mataran. Dice, ustedes no tienen temor de Dios. Y ahora, como vemos en el verso 17, dice, y las parteras temieron a Dios. Esto nos muestra algo muy importante. Las parteras conocían de Dios. Por supuesto, tenían temor, honra, respeto a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien, por favor subrayen el verso 20 esta expresión, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortalecieron en gran manera. Aquí esta expresión, y Dios hizo bien a las parteras, es decir, Dios las bendijo, Dios las prosperó, Dios las multiplicó. En otra expresión en hebreo dice, y Dios bendijo sus casas, probablemente las bendijo aún con más hijos, probablemente las bendijo con mayor economía, por supuesto. Lo importante aquí es que las parteras libraron de la muerte, es decir, no cumplieron con la ordenanza del faraón por el temor y la reverencia a Dios. En el verso 21, y por haber las parteras temido a Dios, Dios las prosperó a sus familias. Obsérvenlo puntualmente en el verso 21, así lo indica. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Ese prosperó sus familias, las prosperó en hijos, las prosperó en economía, las prosperó en salud, las prosperó en toda bendición. Entonces, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces, el segundo plan o la segunda acción que comete o que inicia el faraón para empezar a extinguir al pueblo de Israel, para evitar su multiplicación, ¿cuál es? Entonces ahora échenlos al río, ahóguenlos, de tal manera que si son varones, ahóguenlos, y las que sean mujeres, preserven su vida. Esto es lo que nos narra el primer capítulo del libro de Éxodo, y vemos como conclusión que emplearon una serie de razones y formas de tal manera de oprimir al pueblo de Israel. Colocaron comisarios para los tributos, les colocaron cargas extremadamente pesadas, les oprimían, les azotaban, les trataban con dureza, amargaban sus vidas de toda forma posible, los amenazaban con rigor, les obligaron a construir ciudades trabajando horas y horas y horas construyendo, preparando los ladrillos, etcétera. Y por supuesto fue la manera que se utilizó para que de esta forma el pueblo dejase de reproducirse. Sin embargo, el pueblo de Israel continuaba multiplicándose en gran manera. Y esto lo quiero resaltar, que es muy importante que lo resaltemos, porque ahora veremos cómo en el desarrollo de Éxodo, en la medida que hablemos del exilio, en la medida que hablemos de la esclavitud y en la medida que hablemos de la salida, cuando aparece ahora mismo en el capítulo 2 el Moisés salvado de las aguas, entonces veremos cuán importante es este efecto de la multiplicación. En el libro de Mateo, en el capítulo 11 y en el verso 28, viene una palabra que aplica muy bien a lo que estamos viendo en el primer proceso de Éxodo, capítulo 1. Dice la palabra, venid a mí todos los que estáis cansados, los que estáis cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué quise cerrar esta primera jornada de Éxodo con este texto de Mateo capítulo 11, verso 28? Porque evidentemente todo lo que veamos ahora en este proceso de Éxodo tipifica absolutamente a un pueblo en esclavitud, a un pueblo en idolatría, a un pueblo en paganismo, es decir, tipifica tu vida, tipifica mi vida en algún momento de nuestra vida, tipifica el mundo en el tiempo de hoy. Un mundo en afanes,
un mundo en cargas, un mundo totalmente apartado de los propósitos y el llamamiento de Dios, un mundo posiblemente muy, pero muy lejos de la palabra, de tal manera que tenemos a un mundo conflictivo en doctrinas, en religiones, en creencias, pero muy apartados del verdadero precepto de la palabra. De tal manera que lo que vamos a ver en Éxodo, repito, tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy. La idolatría, uno de los factores más impresionantes que conllevaron al pueblo de Israel a pasar por este tiempo de la esclavitud. Número 1. Y número 2, porque va a tipificar ahora en el capítulo 2 el nacimiento de un joven, de una historia muy interesante. Y permítame dejar la introducción para el tema del día de mañana. El primer verso del capítulo 2 nos dice: un varón de la familia de Leví. Preste mucha atención a este texto. Un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. Recuerden quién fue Leví. Recuerden que tenemos a Jacob y Lea. De los hijos de Lea y Jacob tenemos a Rubén, a Simeón y a Leví. Recordemos qué pasó con Leví, pero muy importante ahora en esta generación de los hijos de Leví, porque realmente los hijos de Leví se convertirán ahora en estos levitas y será muy importante que tengamos muy de cerca a esta tribu, de las 12 tribus, a la tribu de Leví. Un varón de la familia de Leví, un varón de la tribu de Leví, que para su nombre vamos a decirlo es Amram, tomó por esposa a una de las hijas de Leví, es decir, a una hija directa de Leví, que es ¿quién? Jocabet. Y concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. Aquí esa expresión hermoso, en la traducción que tenemos a nuestro español, pues podemos identificar, era un niño muy agraciado, muy bonito, muy bello, hermoso, dice la palabra. Pero evidentemente era un niño muy particular, algo grande, algo especial había en este niño. Su semblante era un niño de luz, un niño de brillantez. Aquí la Biblia lo traduce como hermoso. Y le tuvo escondido por 3 meses. Recuerden que aquí vemos cómo Moisés nace en Egipto. Nace en Egipto en un momento de opresión, de esclavitud, en un momento en que el rey había ordenado la muerte de todo niño varón. Por lo tanto, Amram y Jocabet ahora deben preparar toda una estrategia, de tal manera que este niño, que cuando lo vieron sabían que no era un niño normalmente o común, era algo especial. Bueno, todo niño en su nacimiento es especial, por supuesto, pero había algo especial en la vida de este niño. Por lo tanto, lo escondieron durante 3 meses. Vamos a dejarlo hasta este punto, porque aquí empieza entonces nuestra historia apasionante del libro de Éxodo, y usted, estoy seguro que ha visto no solamente las películas, sino que ha leído estos textos, y nos vamos a introducir en ese formato, en esta narrativa, viviendo la experiencia del pueblo de Israel y, por supuesto, la experiencia de Moisés, que ahora, bueno, hasta este momento no está el nombre, porque observen que el nombre de Moisés en la traducción nuestra lo tenemos, por supuesto, traducido. El nombre, ¿quién dio el nombre de Moisés? Vamos a dejarlo mejor como tarea, ¿les parece? Primera tarea de nuestro ciclo de Éxodo. ¿Quién fue la persona que dio el nombre a Moisés? ¿Jocabet? ¿Amram? ¿Miriam, su hermana? ¿Quién dio el nombre a Moisés? Muy importante, muy importante, muy importante. Mis amados, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional, primera jornada del libro de Éxodo. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes, gracias por compartir el video. Bendiciones para todos. Shalom, un muy buen día.